7 años siendo una sombra, hasta que en una foto aparecieron unas flores, y de repente todo quedó en blanco. La imagen llegó al móvil de Yang Xingyan como una bofetada de luz, un primer plano en alta resolución, un ramo enorme de peonías blancas y rosadas sostenido por una mujer que sonreía demasiado. A su lado, el hombre con traje gris, el rostro que durante 7 años había sido un punto fijo y lejano en su vida, miraba la cámara con la indiferencia pulida de quien se ha hecho a la autoadmiración. El titular, en letras grandes y sin contemplaciones, decía: Su Mingyue regresa al país. Encuentro con el CEO Feng Yucheng. Fotos secundarias mostraban manos rozándose, una carcajada congelada, un servicio de limusinas que abría puertas y flashes. Yang dejó el vaso en la encimera. El agua tibia tembló. No hubo grito, solo una sensación fría detrás del esternón que fue abriéndose, como una grieta en una taza que lleva años soportando pequeños golpes. Recordó cómo fue el primer año del matrimonio. Fuegos artificiales en reportajes de sociedad, cenas en las que él la presentaba con cortesía performada, ella pensando que el brillo era parte de la promesa. Lo que nadie le contó fue lo que sucedía después de bajar del podio: llamadas que no eran contestadas, agendas que nunca incluían la casa, noches en las que la mesa estaba servida para uno. Él era un hombre intenso para la empresa y ausente para su casa. No era un villano en un solo acto, era negligencia en capítulos, indiferencia convertida en costumbre. 7 años de acostumbrarse a su ausencia. 7 años en las que Yang aprendió a contar sola el silencio. Esa mañana la abuela había hecho la sopa que a Yang le gustaba de niña. La abuela, que no hablaba con etiquetas ni con medias verdades, la miró cuando el teléfono sonó por tercera vez y no apartó la vista del fuego en la cocina. ¿Otra vez las noticias?, preguntó la mujer con esa familiaridad que no da tregua a las falsedades. Yang sonría sin humor. Puso la foto en la mesa y dejó que la abuela fijara los ojos en el ramo. La abuela olió la imagen como si pudiera aspirar la traición. «Flores bonitas», dijo ella con voz grave. «Pero las flores se marchitan si las dejan en manos frías». El comentario no era una consigna poética, era una constatación. Aquel ramo no era solo un detalle, era el símbolo público de algo que ya estaba ocurriendo en privado desde hacía años. No importaba que fueran peonías o lirios, lo que ardía era la evidencia de que, incluso en su ausencia emocional, Feng Yucheng seguía repartiéndose gestos con quien convenía. Retrocedamos a cómo había empezado todo, que siempre ello da a entender el porqué de una renuncia. Yang no había parecido desaparecer, había renunciado. Ella había sido, antes de ser esposa de un hombre que subió por debajo del brillo de un apellido, una diseñadora con mano segura, bocetos que parecían mapas de destinos, una pequeña tienda con clientes que la amaban por su honestidad. La familia le pidió que se casara con una oportunidad estable. Ella creyó que el amor y su oficio podían convivir. Renunció a la boutique, a la presión de premios, a las noches pegadas a una máquina de coser, por una vida que le prometía calma y un socio que sería compañero. La calma nunca llegó. En la casa había objetos que marcaban los desplazamientos de una vida. La tarjeta de la primera galería que la había mostrado, la caja con botones raros que nadie abría y un chaquetón que él nunca llevó fuera de la oficina. Ella recordaba tardes en el taller de diseñar, la ansiedad dulce de cortar una tela, los gestos minuciosos que se traducían en orgullo. Recordaba también cómo él, desde su ascenso a director ejecutivo, fue cambiando la temperatura de la casa, menos interés en las cosas pequeñas, más silencio ante las confidencias, un aplazamiento sutil de conversación a conversación, hasta que las conversaciones dejaron de existir. Era una erosión que no dolía de golpe, dolía por completo cuando mirabas tu vida y no reconocías el mapa. Cuando la foto se volvió viral, no más que un par de horas, su teléfono explotó en notificaciones, mensajes de antiguos colegas, un emoji de la hermana que había callado compasivamente durante años, comentarios de conocidos de la vieja tienda que la etiquetaban para mostrar solidaridad o curiosidad. En la oficina de Feng, el hilo de rumores se movía más rápido que el propio flujo de trabajo. ¿Es cierto que Feng y Su Mingyue se vieron en privado? ¿Por qué no dijo nada a su esposa? Ella siempre estuvo a su lado. ¿Cómo pudo? Las preguntas se volvieron cuchillas. Yang lo miró durante la llamada con el secretario, que quería fijar una reunión entre ella y su marido esa misma tarde.
La voz del secretario era neutra, como si la noticia fuera una curiosidad que debía ser aclarada por protocolo. Ella aceptó, colgó y miró a su abuela. Fue en ese instante que decidió que ya no quería permitirse el lujo de esperar que otros decidieran su dignidad. Divorcio. La palabra, pronunciada en la cabeza como una orden exacta, le dio un aire a la piel. No era rabia exclusivamente, era la concreción de un olor a desamparo que por fin se disolvía en una acción. Hubo quien, al enterarse, apostó por el escándalo, otros por la lástima. Yang no quería ni una cosa ni la otra. Quería recuperar las piezas que había dejado por comodidad o por miedo. Quería que su trabajo no fuera un recuerdo amortiguado por las cenas en las que ella hablaba sola. Quería que sus manos volvieran a contar historias con hilos. La decisión no fue un grito espectacular, fue un mecanismo que la puso en movimiento. Si quieres ver cómo ella responde, quédate. La frase no debería sonar forzada. En cambio, era una invitación leve que ella misma se hubiera dicho. Empezó por lo práctico. Reunió los documentos que la abuela había guardado en un cajón, las antiguas facturas, carpetas con fotos de colecciones que había hecho antes de ceder el taller. Llamó a una abogada, no por rencor, sino porque la claridad legal le parecía un recurso de respeto propio. Preparó, con manos firmes, las preguntas que le haría a Feng en aquella reunión. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo dejaste de elegirme? No esperaba que su marido respondiera con honestidad. La pregunta era para ella, para crear la ruptura que necesitaba. La tarde de la reunión fue una coreografía. Feng apareció con la compostura de siempre, traje impecable, la barba recortada con intención de mínima roughness que la prensa adora, los ojos fríos que miran y piensan en resultados. Cuando la vio, su matiz no fue sorpresa, sino una ligera incomodidad, como quien tropieza con un mueble que no recuerda haber comprado. No dijo «lo siento», ni ofreció una explicación que no fuera una sedosa defensa propia. Reuniones, viajes, la necesidad de tiempo para dirigir una empresa que, según su versión inútilmente perfecta, justificaba su ausencia. Yang escuchó y no buscó conmoverlo. Contestó con claridad que ya no quería compartir techo con una figura que la trataba como un accesorio de éxito. No pidió patrimonio ni humillaciones, pidió libertad y que las palabras que alguna vez habían sido promesas tuvieran peso suficiente para separarlas sin maltrato. El divorcio fue un trámite que se complicó menos por dinero y más por un orgullo mal colocado. Feng no se mostró hostil. Su poner era neutral, con la cortesía pulida de quien hace negocios con emociones. Tal vez esperaba que su indiferencia la domara otra vez, que la presencia pública de Su Minwei fuera una estación más en su itinerario. Pero Yang no aceptó convertirse en un escenario. Salió del despacho con una carpeta sellada que decía «Acuerdo preliminar» y en su bolso la foto de las peonías. Esa noche decidió no volver a la vida doméstica como antes. Llamó a Gu Ziyao. Gu Ziyao llegó a la casa de Yang con una bolsa de pan y un aire de sinceridad juvenil. Tenía 28 años, energía fácil y una admiración por Yang que no necesitaba ocultarse. No era un enamorado estruendoso, era un aliado que había trabajado con ella antes, había visto sus bocetos y su manera de transformar telas en historias. En la oficina, la gente hablaba de él en susurros, talento inusual, la capacidad de leer tendencias como se lee a una persona. Era el tipo de amigo que se ofreció antes de que se le pidiera. «No puedes volver vestida de esposa invisible», dijo con la simpleza de quien quiere proteger sin paternalismos. Sacó una camiseta de algodón y se la entregó. «Vístete con lo que eras, con lo que te gustaba hacer, no con lo que se espera que seas». Yang rió por primera vez en días. La risa fue una cortina que dejó ver algo más todavía, la posibilidad de reconstrucción. Gu Ziyao la condujo a su antiguo taller, un local pequeño que había conservado en la periferia por si alguna vez quisiera volver. Allí, entre cajas de botones y maniquíes envueltos, el olor a aguja, a pegamento, a madera vieja, fue como un reencuentro consigo misma. Tocó una tela y un recuerdo vino de golpe. La primera vez que vendió una prenda por propio mérito. La mirada de una clienta que la agradeció con unas lágrimas. Era un ritual de reconocimiento que la abuela no podía ofrecer y que la empresa nunca le había devuelto. La noticia del divorcio corrió por la compañía como una brisa que arrastra hojas. Algunos manifestaron sorpresa,
Otros murmuraron que era cuestión de tiempo, pero la foto con las flores fue lo que realmente cambió el tono general. Allí, el CEO, que había sido un personaje a veces distante pero respetado, aparecía como una figura partícipe de otra historia. Para los accionistas fue una curiosidad. Para el comité del diseño fue un escándalo que dividió lealtades. Para Yang fue un golpe que, en vez de derrumbarla, la sacó de la modorra. El primer día que volvió a la empresa, no como esposa de nadie, sino como directora de una nueva división de diseño que ella misma había propuesto y que en parte había conseguido por sus contactos, el edificio le sonó hostil. Alfombras lujosas que amortiguaban pasos, ascensores con cara de cristal y un pasillo cuya iluminación parecía medir la importancia de una persona. La sala de reuniones donde presentó su propuesta estaba llena. Algunos rostros eran de amigos, otros de quienes esperaban verla tropezar. Presentó con claridad una colección basada en materiales sostenibles y cortes que favorecieran siluetas reales. Fue breve, concisa, una exposición sin florituras. Al terminar, la gente aplaudió por cortesía. Hubo aprobaciones formales en voz baja. Yang percibió el clima. El apoyo real sería ganado en pedazos, no concedido por herencia. En esa sala también estaba Su Mingyue. Su llegada a la empresa no fue casual. Regresó con contratos de patrocinio, contactos en relaciones públicas y la imagen de éxito que vuelve. Tenía una sonrisa que funcionaba como espejo, devolvía una versión exitosa y neutra de cualquier emoción. Si la foto había sido la chispa, su presencia era el combustible. Para Yang fue como ver a alguien que sabe poner en escena la vida propia. Su Mingyue no necesitaba el aplauso de todos. Era actriz de su propio relato. La primera vez que cruzaron miradas fue un choque sordo, cortesía y desafío, un reconocimiento de territorios. Ninguna abrió la boca. La mirada lo dijo todo. Al regresar a su despacho, Yang encontró un sobre sin remitente sobre su mesa, una copia impresa de la foto con las flores. Al abrirlo no había palabra, solo el abrazo frío de la evidencia. A su lado, un post-it anónimo. No confundas nostalgia con debilidad. Jenna, su jefa de recursos humanos, le mandó un mensaje de apoyo que decía: si necesitas tiempo o respaldo legal, dímelo. No estás sola. Las líneas con apoyo la tocaron. El anonimato la protegía de la exposición pública. En la cocina había murmullos. En los pasillos, miradas que la escrutaban. No todos los gestos fueron hostiles. Gu Ziyao la esperó con un café a la salida de la reunión y le dijo en voz baja que había sido brillante. Crees que te han olvidado, pero no es así. Ellos no están listos para que regreses. El comentario fue mitad elogio, mitad advertencia. Volver implicaba armar una nueva reputación que no dependía de su antiguo rol. El primer conflicto serio emergió una semana después en una presentación a un cliente importante. Lin Changsheng, un empresario de sonrisa avara y poder palpable, apareció con su séquito. Era uno de esos hombres cuyo elogio se compraba a cuotas altas. La cita era para evaluar una colaboración que podía significar una nueva línea para la marca. Yang preparó una propuesta cuidada, bocetos que exploraban un nicho inédito, muestras impecables. La sala era un tablero de ajedrez, y ella, al mando, movía las piezas con la paciencia de quien ha aprendido a no dejarse llevar por el prestigio de nombres. Lin inspeccionó las telas con dedo crítico, pero su mirada descendió, en un momento, con una atención que la incomodó. Fue un gesto mínimo, valorar demasiado. Cambió de estación en la conversación y comenzó a preguntar cosas personales que no tenían nada que ver con negocios. ¿Por qué no volvía al mundo que la había visto nacer? ¿No extrañaba la publicidad? ¿Los desfiles? Había una insinuación, nada explícito, pero suficiente para que el ambiente se tensionara. Gu Ziyao, que estaba en la reunión, notó la incomodidad y sostuvo el borde de la propuesta con gesto protector. Yang no se removió en su silla, contestó con profesionalidad firme. No toleraría que un hombre con poder convierta una reunión de negocio en un teatro de insinuaciones. Lin sonrió como quien acostumbra a que sus deseos se cumplan, y ahí hubo una fricción, el gesto público del CEO interviniendo. Feng, que no solía bajar a esos encuentros, apareció como quien olvidó el tiempo, y sin planearlo se colocó junto a Lin. Escuchó un par de frases y luego pronunció una frase que dejó a todos congelados. Creo que la propuesta de la señora Yang merece más que comentarios personales. El matiz fue mínimo, pero en un mundo de gestos mínimos, las palabras eran fulminantes. La prensa interna lo tradujo luego como protección, y la escena sirvió para que los rumores sonaran. Feng vuelve a involucrarse. La intervención de Feng no fue un rescate heroico, fue un ademán que a muchos pareció justo y a otros una escenificación. Para Yang tuvo ecos contradictorios. Una parte de ella agradeció la defensa, otra parte, más honesta, sintió el dolor de ser protegida por un hombre que la había ignorado durante años.
No quería que su reputación se restableciera por su intercesión, quería que se restableciera por su trabajo. Esa noche, al recordar el gesto, tuvo la sensación de que su independencia corría el riesgo de convertirse en otra narrativa ajena. Mientras tanto, los hilos que moverían la trama se empezaban a tensar en la penumbra. Alguien filtró una imagen de los bocetos de Yang a una cuenta anónima en redes sociales. Montajes de diseños presentados como poco originales, comentarios maliciosos y una sospecha que fue abriéndose como una herida. ¿Y si Yang está vendiendo sus ideas? El rumor se propagó con la rapidez de una mancha de aceite. Yang sintió la estocada en la oficina. Miradas que antes preciaban su genio ahora dudaban. No había pruebas, solo imágenes recortadas, fechas mezcladas y una habilidad en la edición que convertía coincidencias en sabotaje. En su teléfono, una notificación anónima. No confíes en nadie cercano. El aviso no tenía autor, pero la suposición era letal. En la sala de diseño, alguien susurró que la filtración podía ser interna. Alguien con acceso, alguien que quisiera desplazarla. Yang comprendió algo elemental. Volver implicaba pelear no solo con el mercado y la prensa, sino con soberbias y alianzas que preferían cierta versión de la historia. Si quería sobrevivir, no podía ser ingenua. La abuela, sentada en su sillón con la aguja en la mano, tejía sin mirar. Sus ojos pequeños, arrugados por muchas estaciones, la miraron como si supiera la escala de la tormenta. «Te he dicho que el respeto se gana con acciones», dijo la abuela. «Pero también con pruebas. Prepara las pruebas». Yang se puso a trabajar, no con furia, sino con la precisión de quien desmonta un reloj para entender por qué dejó de andar. Reunió correos, comprobantes de envío, registros de tiempo, conversaciones que acreditaban autorías. Cada papel era una tablilla que reconstruía su historia. No le asustaba el laberinto de acusaciones, le incomodaba la facilidad con que la verdad podía ser alterada por quienes manejan la narrativa. En ese punto, lo que empezó siendo una venganza social parecía transformarse en un ejercicio profesional. Limpiar su nombre significaba, sobre todo, recuperar el control de su obra. El primer signo de que no todo era casualidad ocurrió cuando un miembro del equipo encontró un pendrive con copias de sus archivos en un cajón que solo tenía acceso un puñado de personas. La intrusión era ingeniosa. Alguien había accedido a su carpeta entre las fechas que ella había dejado para una reunión externa. El sistema de seguridad mostró que varias cuentas habían entrado a la carpeta en horarios sin justificación. El equipo de IT, algo tímido, informó que habían detectado una red de acceso anómala que venía de una IP que vinculaban con un proveedor de servicios que trabajaba con publicidad. No era concluyente, pero era suficiente para encender la alarma. La protección corporativa empezó a hablar en susurros. Alguien filtraba. ¿Pero por qué? Las hipótesis variaban. Envidia, rendición de cuentas ocultas, maniobra de alguien que veía a Yang como una competencia. En la mesa de trabajo, Yang pensó en la foto con las flores. Aquello, al final, no había sido un accidente estético. Había sido el primer fragmento que abrió una fisura. El ramo, sostenido por la rival, había hecho visibles historias que antes se escondían en despachos y mensajes privados. En una noche en que la lluvia golpeó la ventana del taller, Yang abrió el correo y encontró una invitación inesperada. Una firma de moda local quería mostrar su trabajo en una pequeña pasarela emergente. Era una oportunidad que parecía dibujada a medida. Exposición sin el peso de las grandes casas. Un público que quería honestidad. La decisión tomó el lugar de la duda. Contestó con un sí firme. Si alguien pretendía hundirla con rumores, ella respondería con diseño y presencia. Era una estrategia tan simple como arriesgada. En vez de esconderse, exponerse. La abuela sonrió y dijo con esa sorna que le hacía justicia: «Coserás como si te pagaran por la dignidad, y la pagarás con tu dignidad». La primera semana de esa decisión transcurrió entre ajustes, pruebas y charlas con proveedores que mostraban más simpatía que antes. En la trastienda de la empresa, sin embargo, el rumor mutaba. A veces la sensación de que la conspiración era más amplia que una cuenta anónima cobraba fuerza. Un correo interno, enviado por error a un grupo reducido, hablaba de salvaguardas y de reubicación de talento. La frase era eufemista, pero en el lenguaje de corporaciones era una puerta que se abre hacia la exclusión. Yang empezó a tener aliados. No eran muchos, pero suficientes. Había una diseñadora junior que llevaba una libreta vieja,
y anotaba detalles técnicos con un entusiasmo casi religioso. Había un ejecutivo de marketing que creía en la narrativa humana por encima de la rentabilidad inmediata. Gu Ziyao, siempre, con su fidelidad práctica. La abuela era el ancla. En la contracara había rostros que se mantenían neutros, por conveniencia, y algunos que se destacaban por su hostilidad calculada. Entre ellos, la silenciosa figura de Su Mingyue, que actuaba a menudo como si observaba un tablero. Los días se llenaron de trabajo, nervio y pequeñas victorias. Un contrato que al principio parecía perdido se cerró a último minuto gracias a un detalle que Yang aportó. Una muestra de tejido que absorbía humedad sin perder forma. Su propuesta técnica convenció al cliente y la hizo responsable de un piloto. Fue un triunfo pequeño, pero fue suyo. A medianoche, con la pieza terminada y la sala del taller iluminada solo por lámparas, Yang miró la tela y pensó en quién era cuando cortaba y cosía. La sensación fue de reencuentro. Su arte no había sido un accesorio. Fue un mapa que reconectaba con su identidad. Sin embargo, no todo era victoria. La tensión aumentaba cuando, en un correo sin firmante, alguien publicó una versión retocada de la nota de prensa de la pasarela, insinuando copia y fraude. Los comentarios empezaron a pesar más que los apoyos. Sentía la presión en los hombros como si una mano invisible le apretara la zona donde late. Sabía que la batalla sería larga y que las flores de la foto seguirían siendo un recordatorio incómodo de qué tan pública podía volverse una herida. El bloque final de esta etapa acercó lo inevitable, una llamada nocturna del hospital. Un miembro del equipo, alguien con quien Yang había reído y criticado telas, había sufrido un accidente en un viaje para una toma de muestras. La noticia la dejó helada. La gravedad no estaba clara. Al llegar al hospital, la escena olía a desinfectante y a preocupaciones encubiertas. El equipo miraba a la familia con ojos de culpa y silencios demasiados largos. Esa noche algo cambió. Lo profesional y lo personal se entrelazaron con una urgencia que no daba tiempo para medias tintas. Yang se quedó despierta hasta el amanecer en la sala de espera, pensando que la vida no siempre respeta los giros dramáticos planeados. Mientras la ciudad se desperezaba, un reporte confidencial llegó al móvil de Yang. Alguien había accedido a las cámaras de seguridad del taller en un horario en el que ella no había estado. El nombre que aparecía como la firma del acceso no le fue desconocido. Era una cuenta ligada a relaciones públicas. El mensaje se cerraba con una advertencia: cuidado con las apariencias. Yang miró la foto de las peonías otra vez, y por primera vez desde el clic que lo lanzó todo, entendió que aquello no era solo la culminación de su divorcio. Era el inicio de un juego donde la verdad y la reputación podían comprarse con complicidades silenciosas. Se podría pensar que la primera parte de una historia así termina con una gran revelación. Pero la verdad es más desordenada. Termina con una decisión sostenida en la incertidumbre. Yang subió a su coche con la carpeta de pruebas apretada contra el pecho. Llamó a su abogada. Dijo que quería que todo estuviera documentado, que las filtraciones no fueran un accidente, sino una línea que podían seguir hasta sus orígenes. No buscaba castigo inmediato, buscaba verdad y que su arte volviera a ser suya. A pocos metros, en el edificio principal de la compañía, Feng revisó un comunicado que le habían redactado. Neutral, medido, con palabras que esquivaban la culpa y prometían investigaciones. En su pantalla, la palabra escándalo brillaba. Miró la foto de Su Mingyue en su teléfono por segunda vez en el día y notó, con una frialdad distinta, el peso simbólico de las flores. No era solo un gesto, era una cinta que ataba historias y las mostraba al mundo. Su pensamiento fue breve y concreto. Los rumores pueden convertirse en crisis, las crisis pueden convertirse en pérdidas. Pero también había otra cosa ahí, más pequeña y punzante, una sensación extraña en el pecho que no había sentido en años. No era exactamente arrepentimiento, era algo parecido al reconocimiento de una puerta que por descuido dejó de estar cerrada. La ciudad despertó con más titulares y un rumor que se estiraba como una sombra. Para Yang, la jornada siguiente sería la de presentar pruebas, buscar aliados y preparar una pasarela que, si todo salía bien, abrazaría las dudas. Para Feng, sería el reajuste de una imagen pública y una decisión sobre cuánto intervenir. Para Su Mingyue, el retorno parecía natural, aprovechando el rumor como una alfombra para su reinserción social. Cuando la noche cayó sobre la primera etapa de este conflicto, Yang preparó las telas en su mesa de corte y dejó la foto de las peonías enfrente. Las flores no le hablaban del pasado, le marcaban la línea del tiempo.
antes, durante y después. Ella había decidido que el después sería otro relato. Y mientras la aguja atravesaba la tela, el zumbido de la máquina parecía decir que, a veces, la reparación no viene de una sola acción, sino de una serie de puntadas que día a día recomponen lo que se rompió. El telón cierra por ahora con esa puntada a medio hacer. La maquinaria de la oficina empezaba a moverse hacia la casa de culpables. Los aliados se alineaban. Los enemigos ocultos movían piezas. Y Yang, con su taller iluminado, planificaba la primera muestra que debería demostrar que ella no era la sombra que la foto mostraba. Un ramo de flores había sacado a la luz años de silencio. Ahora le tocaba a ella convertir esa luz en su propia narrativa, aunque la ciudad quisiera imponerle otra. La pasarela emergente olía a pegamento y a café frío. Las máquinas de coser, alineadas como un ejército doméstico, zumbaban con un ritmo que a Yang le parecía cercano a un latido propio. Aquella noche, entre focos que prometían revelar cualquier falla y una decena de manos que remataban dobladillos, no había lugar para la duda. La colección debía hablar por ella. Si la verdad se disputaba en redes, que fuera la tela la que diciera la suya. Llegaron a la sala invitados que no habían ido a la primera cita. Periodistas interesados en la historia de la mujer que regresaba. Un par de compradores curiosos, clientes de la vieja boutique que la saludaban con ojos húmedos. También vinieron algunos de los que la habían mirado con escepticismo, ejecutivos que preferían mantener distancia hasta ver los números. Por encima de todo, la ciudad podía oler el rumor. En la entrada, un teléfono sonó con notificaciones intermitentes. El título de la foto seguía allí, persistente, empujando cada paso del evento. Yang caminó entre bastidores como quien revisa una nave antes del despegue. Tocó las telas como quien habla con la materia. Ese lino esperaba una costa de mar. Esa seda pedía un corte que sostuviera la espalda sin apretar el ánimo. Gu Ziyao la miraba con esa mezcla de nervio y orgullo que nunca supo disimular. Había noches en las que él parecía un hermano mayor, en otras, un ánimo que la alentaba sin presionar. Esa noche lo necesitaba por la profesionalidad, no por la ternura. La pasarela fue un éxito que no buscó estridencias, piezas para cuerpos que existían, colores con memoria y un corte que resolvía problemas en lugar de crear apariencia. Cuando la última modelo se detuvo bajo el aplauso sincero, Yang sintió que la sala le devolvía algo más que reconocimiento. Le devolvía su voz. Las cámaras captaron detalles minúsculos, el brillo de un botón, la caída de una falda, la preferencia por costuras que no lastimaban. Los comentarios que llegaron después no eran espectaculares, pero eran honestos. La prensa local habló de regreso con juicio. Los compradores pidieron muestras y un post en una cuenta influyente dio la vuelta a la ciudad. Fue una victoria trabajada. Nadie la regaló. Y, sin embargo, aquella calma se rompió de una manera que nadie había previsto. Su Mingyue organizó, con la precisión que la caracterizaba, un acto público en la misma semana, una inauguración benéfica en la que su figura aparecería como patrona, donante y anfitriona. Era el tipo de evento que combinaba lo visible con lo correcto, prensa, patrocinadores y una causa que llamaba a la mano pública. La noticia saltó a las redes como un imán. Feng, por su parte, había sido invitado por los organizadores debido a su posición y a su red de patrocinadores habituales. Entró vestido como siempre, con la compostura de quien se siente un epicentro. En el convite hubo discursos, fotos y, en un momento diseñado para el efecto, la entrega de un ramo a una figura simbólica. Una niña que representaba a la fundación subía al escenario y Su Mingyue se inclinó para ofrecerle flores. La escena, tal y como la prensa la mostró, fue una composición perfecta para titulares. La cámara que seguía a Su Mingyue captó un gesto que a simple vista podía ser la generosidad de una mujer de sociedad. Un ramo enorme, la sonrisa medida y detrás una sombra de complicidad. Feng, que había llegado al evento con el mismo gesto neutro que le servía como armadura, fue fotografiado al lado de Su Mingyue en el momento justo en que ella entregaba las flores.
No hubo manos encontradas de forma ostensible, no hubo contacto que excediera la elegancia de la fotografía. Bastó la proximidad y la decisión del encuadre para que la ciudad leyera lo que quisiera. La imagen circuló con el comentario que insinuaba más que decía: el CEO y la figura pública juntos en acto benéfico. La repetición de la foto volvió a abrir el surco que la primera imagen había hecho, pero con una precisión mayor. Esta vez no era una imagen casual tomada en la calle, era un gesto público, casi ceremonial, que mostraba a Su Mingyue en un papel de reina mediática y a Feng como su acompañante silencioso. Cuando Yang vio la imagen, no se desplomó. Ya no había espacio para colapsos desordenados. Pero la sensación que la invadió fue clara como un corte. La intervención pública de Feng funcionaba como una limpieza para la reputación de Su Mingyue y como una sombra nueva sobre la suya. Lo que ella temía no era que la ciudad la mirara con curiosidad. Lo que la asustaba era que el relato único y falso volviera a imponerse. Las flores de Su Mingyue no necesitaban manos que las sostuvieran. La prensa las hacía florecer en el estómago del espectador. En el despacho del consejo, las cosas se movieron con mesura calculada. El presidente del comité convocó una reunión para discutir la estabilidad reputacional de la empresa. Las palabras eran eufemismos que buscaban mitigación, riesgo, control de daños y la necesidad de un comunicado que preservase números y no sentimientos. Fue en ese espacio donde la investigación tomó forma oficial. Había que descubrir el origen de las filtraciones que afectaban a la división de diseño. Yang pidió participar directamente. La oferta de cooperar tenía varias lecturas. Para ella era la única oportunidad de que la verdad no quedara enterrada en correos sin firma y comentarios maliciosos. Mientras la investigación avanzaba, las piezas empezaron a aparecer donde menos las esperaban. Un técnico de sistemas, un joven que llevaba semanas trabajando más horas de lo normal por proyectos emergentes, descubrió un patrón. Accesos a carpetas durante horarios inusuales, direcciones IP que se repetían, conexiones que transitaban por un servidor controlado por una firma de relaciones públicas con vínculos evidentes con la campaña de Su Mingyue. La noticia llegó a Yang en forma de un archivo PDF que contenía los rastros. Una copia de transferencia reveló movimientos bancarios consistentes con pagos a cuentas intermediarias vinculadas a proveedores de la empresa. No eran pruebas definitivas, pero eran hilos que, con cuidado, podían convertir sospechas en prueba. La tensión interna se agudizó. Alguien desde dentro filtraba. Y ese alguien tenía acceso a información que podía convertir coincidencias en culpabilidad. Las miradas recayeron en un pequeño grupo, proveedores, directivos con agendas propias y el rumor constante de que Su Mingyue no se movía sin tener a alguien que trabajase para ella en la sombra. Yang comenzó a trazar un mapa de lealtades y de deudas. Cada nombre que aparecía tenía una historia, favores pasados, contratos pendientes, promesas de visibilidad. En medio de esa red destacó un apellido que no había aparecido antes, Su Han, hermano de Su Mingyue, con un historial de movimientos erráticos y deudas que lo habían hecho vulnerable a propuestas cuestionables. Antes de que Yang pudiera confrontar cara a cara a los responsables, algo grave pasó. Una noche, Gu Xiaoyue recibió un golpe mientras volvía a casa. Un coche lo embistió a la salida del metro en un cruce poco iluminado. No fue un accidente fortuito. La rapidez con la que el vehículo aceleró y se alejó, sumada a la ausencia de testigos inmediatos, sugería intención. Gu resultó con contusiones serias y una fractura que lo dejó en observación. No perdió la vida, pero sí perdió memoria de fragmentos recientes. Pequeñas fracturas de continuidad que a veces borraban horas enteras. Para Yang, que estaba ya al borde de un colapso estratégico, la noticia fue una puñalada en la organización. Gu Xiao había sido su aliado más firme en la recopilación de pruebas y en la coordinación con el equipo de IT. Su pérdida temporal de memoria comprometía no solo una amistad, sino la integridad de pruebas que él podía haber recabado. En el hospital, con el olor de desinfectante y la máquina de monitor latente, Gu despertó a ratos confundido. Sus ojos buscaban rostros conocidos y a veces los encontraba como si fueran de otra vida. Para Yang, aquellas respiraciones contenían una mezcla de miedo y culpabilidad. Miedo por la seguridad de Gu, culpabilidad por la exposición que su vuelta al centro de la escena había podido provocar. Se preguntó si su decisión de presentarse públicamente había sido una imprudencia que costó caro a amigos. La investigación continuó con un ritmo de urgencias. Los archivos bancarios y las IP seguían señalando a un conjunto de cuentas que terminaban en nombres interpuestos. Uno de los nombres frecuentes fue el de una agencia que, según registros, había trabajado con campañas de PR para la familia Su.
La coincidencia era hostil, pero las coincidencias no son pruebas, y en un clima de escándalo, la prudencia era necesaria. Yang pidió al equipo legal que solicitase órdenes de registro, quería que el proceso fuera impecable. Su abogada le advirtió sobre los tiempos, las limitaciones y la posibilidad de filtraciones internas que pudieran frustrar la estrategia. Aún así, la determinación de Yang se mantuvo. Fue entonces cuando la ambivalencia de Feng resurgió en escena. En una reunión en la que el directorio discutía medidas, Feng defendió la prudencia, investigaciones discretas, sanciones a quien procediera y una protección de la marca por encima de cualquier exposición. No abogó por la neutralidad en lo personal, su voz compensó el ánimo punitivo de otros miembros del consejo. Para muchos eso bastó como gesto de protección, estaba interviniendo. Para Yang, la intervención de Feng mostraba algo más incómodo, su habilidad para moverse en una dirección que evitara admitir culpa y al mismo tiempo para controlar la narrativa. Era en resumidas cuentas otra forma de indiferencia, el uso del poder para evitar el escándalo, no para reparar un dolor. A la réplica del consejo siguió la réplica del mercado. Alguien, con acceso, filtró un fragmento de audio en el que se percibía una voz que pedía reubicar a un talento que generaba problemas. El audio por sí mismo no era un golpe letal, era un empujón. Las acciones de la empresa fluctuaron, los teléfonos sonaron y la presión mediática subió un peldaño. Justo cuando el hilo parecía tensarse hasta romperse, sucedió algo que deformó la trama por completo. Un intento de agresión que no alcanzó a Yang, pero que impactó a otro cercano. Un encuentro con un cliente en un hotel terminó mal cuando la intención del hombre, que resultó ser un viejo conocido por su tendencia a confundir poder con derecho, derivó en una situación que habría sido grave si no fuera por la intervención oportuna de seguridad y de una figura inesperada. Feng. Fue una escena breve, con palabras duras, un empujón y la llamada de la policía. Quedó registrada en cámaras de seguridad y en varios testigos. Para la prensa, la escena se volvió un momento catártico, el CEO defendiendo a una mujer que llevaba su apellido. Para Yang, la escena fue más ambivalente, la imagen pública de rescate que no borraba años de silencios. Las consecuencias no se hicieron esperar. El cliente, Lin Changseng, recibió una denuncia interna y fue expedientado. La empresa, que no podía permitirse escándalos de acoso, actuó con rapidez. La historia, sin embargo, aún no encontraba su centro, porque detrás de los árboles aún quedaban raíces por desenterrar. Fue en ese terreno donde apareció Su Han, hermano de Su Mingyue, con una historia de deudas y con la evidencia que nadie había imaginado, transferencias que implicaban pagos a ciertas cuentas que, con cierta lógica, parecían destinadas a comprar lealtades y manipular narrativas. Pero justo cuando Su Han estaba a punto de dar detalles, sucedió lo que nadie esperaba. Su Han tuvo un accidente en una carretera de madrugada, un vuelco que, para la prensa, fue un accidente más. La realidad fue menos limpia. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico que le provocó amnesia parcial. Perdió recuerdos de las horas clave en las que había originado algunos pagamentos y no pudo explicar con claridad quién había ordenado qué. El golpe no solo dañó a Su Han, sino que dejó en el aire testimonios imprescindibles. Yang, que había contado con su declaración para completar el mapa del fraude, vio cómo otra vez la verdad se volvía frágil. La amnesia reconfiguró lealtades y dejó una caja de Pandora sin cerrar. En la sala de recuperación, Su Han a ratos recordaba fragmentos, una mano que entregaba sobres, una conversación en tono bajo sobre hacer que la historia no perjudique, y nombres que no llegaban a concretarse. En otros ratos hablaba de su hermana como de una mujer que siempre lo había ayudado. Sus recuerdos se repartían en fragmentos desordenados, como un puzzle al que le faltaban piezas cruciales. La ambigüedad que la ley necesita para actuar se alejaba. Yang sintió la frustración como una marea blanca que golpeaba la roca sin poderla arrancar. Tenía pruebas de accesos informáticos, rastros bancarios y testimonios de conducta extraña, pero frente a una defensa que contaba con recursos y abogados, y a la amnesia de un testigo clave, todo parecía justo al borde de la impotencia legal. Eso la obligó a cambiar de estrategia. No iba a apostar todo a la ruina de Su Mingyu o de Feng. Iba a construir una exposición pública que no dependiera exclusivamente de confesiones, sino de evidencia documental y de la propia visibilidad de su trabajo. Si el juez no era suficiente, que la plaza lo fuera. La siguiente jugada fue organizada al detalle. Yang, con su abogada, presentó una demanda por difamación y por manipulación de activos digitales. Pidió audiencias preventivas y protección para testigos. Al mismo tiempo, con el apoyo de un periodista amigo, planeó una nota extensa que contara la historia desde su perspectiva profesional, acompañada de documentos y fechas. La publicación fue coordinada. Salió un lunes por la mañana con un título que hablaba de sabotaje y de cuentas que olían a transferencia ilícita.
Mientras el artículo corría por la red, las notificaciones en los teléfonos de los implicados temblaron como si la verdad fuese un electroshock. La reacción no tardó. En una de las oficinas que se había beneficiado de contratos con la empresa, un empleado joven se quebró y confesó haber recibido instrucciones de ciertos correos que provenían de una cuenta con conexiones directas a la agencia de PR vinculada con Su Min-yu. No fue una confesión solemne, fue una descarga de culpa en una cafetería, con manos que tiemblan y con voz que ya no puede sostener la mentira. El empleado entregó capturas de pantalla, correos programados y el nombre de un intermediario. La cadena, que antes se quebraba por la falta de piezas maestras, comenzó a tomar una forma visible. Las pruebas se acumulaban, transferencias, correos, horarios y un patrón claro de interés. La fiscalía, empujada por la evidencia pública y por la presión de la empresa que quería limpiar su nombre, abrió una investigación formal. Para Su Min-yu, las primeras defensas ya no bastaban. Su equipo legal pidió calma, respeto a la presunción de inocencia y habló de campañas de desprestigio. La prensa, sin embargo, comenzó a virar. Las cuentas que antes la pintaban como heroína pública empezaron a cubrir sus movimientos con preguntas y con sombras. En medio de todo aquello, la vida personal de Yang se tensó con una derrota inesperada. Gu Ziyao, recuperándose en casa, llamó una tarde con la voz apagada. Entre frases inconexas, dijo que no se acordaba de la canción que Yang le había cantado una vez en el taller, de la broma con la que la había hecho sonreír, de cómo habían planeado el primer desfile. Su memoria había borrado esos trozos. Para Yang fue un duelo silencioso. Perder los recuerdos comunes con alguien que la había acompañado parecía una amputación, pero no había tiempo para quebrarse. La reconstrucción continuó. Gu, aunque fragmentado, conservaba su mejor facultad profesional. En sesiones lentas con un terapeuta, comenzó a recuperar datos técnicos, nombres y horarios. A ratos eran fragmentos, a ratos claridad. Esa recuperación parcial fue suficiente para volver a armar una pieza del puzzle. Un correo que antes había pasado desapercibido cobró sentido. La memoria no volvió completa, pero las piezas que regresaron permitieron una nueva orden de pruebas. La fiscalía llamó a declarar a varios implicados. El primer interrogatorio a un intermediario de la agencia de PR fue duro. Ante la evidencia, el interlocutor se quebró y habló de instrucciones, de pagos canalizados y de la búsqueda de una narrativa que colocara a Su Min-yu en una posición de poder. Lo que el hombre describió fue el diseño de un relato, un proceso en el que la verdad era moldeada por quien tenía medios y dinero. Sus palabras, aunque no terminaban de incriminar a Su Min-yu con una ojiva directa, bastaron para que el juez autorizara la revisión de cuentas y que se ordenaran bloqueos temporales de transferencias. Mientras los procedimientos judiciales avanzaban, el humo mediático complicó la vida en la compañía. El directorio, que hasta entonces había protegido a Feng con gestos medidos, decidió una estrategia: separarlo temporalmente de la gestión directa de la división frente a la presión pública. No era una confesión de culpa, era una medida corporativa de riesgo controlado. Para Yang fue una victoria agridulce. El movimiento mediático la hacía sentir protegida, pero también mostraba cuánto poder podía moldear la verdad antes siquiera de que la justicia dictara sentencia. Su Min-yu reaccionó con una combinación de rabia y calculada dignidad. En una conferencia de prensa negó cualquier implicación y habló de campaña dirigida por competidores amenazados por el talento de otros. Su discurso sonó plausible para quienes necesitaban creer en la inocencia por afinidad. Sin embargo, la interpretación pública comenzó a pender del lado de la duda razonable. Las grabaciones y transferencias iban cerrando el cerco. El clímax llegó a través de un testigo insospechado. Un contable de la firma intermediaria, que hasta entonces había permanecido en la sombra, presentó un documento que vinculaba cuentas de la agencia con pagos a proveedores que coincidían con las fechas de las filtraciones. Además, una cinta de audio, grabada por el mismo contable como respaldo contable, contenía la voz de alguien que coordinaba pagos con la identificación de una persona a la que todos conocían: Su Han. La cinta no describía órdenes directas de Su Min-yu, pero el patrón era claro: presencia de intermediarios, pagos en cadena y un interés evidente por manipular opiniones. La fiscalía, con esas pruebas, obtuvo órdenes más amplias. Su Han declaró lo que recordó. Las piezas que recuperó entre sesiones de rehabilitación y entre recuerdos fragmentados fueron suficientes para atar varios cabos. Dijo el nombre de la agencia, el nombre de un intermediario, y describió transferencias que tenían por objetivo silenciar o mover influencias en redes. Su memoria, aunque incompleta,
Ofreció nombres que la investigación pudo verificar con movimientos bancarios. El efecto fue explosivo: detenciones preventivas, bloqueos de cuentas y un aire de incredulidad en las filas que hasta entonces habían apostado por la impunidad. En la cúpula, la presión sobre Su Mingyue creció. Para ella empezó a ser necesario salir de la escena pública. Sus patrocinadores la dejaron de lado con la frialdad de quien retira su apoyo por miedo a ser salpicado. Se habló de contratos cancelados, de acuerdos privados que se disolvieron. La humillación pública que antes había sido infligida a Yang por medio de la foto, ahora se revolvía, con intereses, a quien había alentado la estrategia. En la cadena de responsabilidades, algunos pagaron con el despido inmediato y otros con cargos penales. Feng, por su parte, enfrentó un dilema doloroso y práctico. La creación de una distancia corporativa en su contra no implicaba necesariamente una admisión de culpabilidad, pero obligaba a una limpieza visible. Varios miembros del consejo, preocupados por la estabilidad de la empresa, cruzaron mensajes que hablaban de la necesidad de una evaluación de su posición. Para Feng, la situación era un examen público. Su silencio en el pasado, su pasividad ante la esposa y su participación simbólica en actos con Su Mingyue dejaban una rémora que la empresa ya no podía ignorar. En privado, su rostro mostraba una mezcla rara: frustración, culpa y una especie de reconocimiento tardío. No era arrepentimiento romántico, era comprensión de que su indiferencia había tenido costes que ahora exigían pagos. La ruptura legal con Feng se concretó en una audiencia tranquila, lejos de flashes. Yang pidió el divorcio de forma definitiva. No buscó humillación, buscó claridad. La sentencia fue lo que ella había esperado: la separación, la formalización de la independencia económica en términos que le permitieran continuar su oficio sin ataduras, y la autenticación de su derecho a reivindicar su trabajo. Para Feng, la audiencia fue una pérdida que no se tradujo inmediatamente en drama público, pero sí en una sensación privada. Había dejado pasar un tiempo que no podía pedir de vuelta. La caída de los implicados se operó con la lentitud de la justicia y el vigor de la evidencia. Detenciones, procesos y acuerdos salieron a la luz. Lin Changsheng fue sancionado por conducta inapropiada y perdió contratos. La agencia de PR y algunos intermediarios enfrentaron cargos por manipulación y fraude. Su Mingyue, con la presión acumulada, fue procesada por complicidad en la manipulación de cuentas y por financiación ilícita de campañas de desprestigio. Su defensa argumentó inocencia, pero los hechos apuntaban a una red que usaba recursos para moldear percepciones. Para la opinión pública, el veredicto aún debía llegar. Para Yang, la intervención de la ley marcó un retorno a la justicia tangible, a esa que no solo cura reputaciones, sino que pone en evidencia las consecuencias de los actos. Quedaba, sin embargo, el capítulo más íntimo, la escena que cerraría el círculo del título, y que, en su sencillez, decía más que cualquier sentencia. La Gran Casa de Cultura anunció un desfile benéfico en el que participarían diseñadores emergentes. Yang estaba invitada y por voluntad propia decidió asistir no como víctima, sino como creadora. La noche del evento las luces bajaron, la música comenzó su banco de olas, y las sillas se llenaron de rostros conocidos. Entre el público había caras que alguna vez la habían mirado con desdén, y otras que la habían apoyado con lealtad. Entre los invitados, sin planearlo, estuvo Su Mingyue. Llegó con una elegancia calculada, con un vestido que vivía de la etiqueta y con un ramo de flores en las manos. No era un ramo pequeño, era ostentoso, pensado para que las cámaras lo fotografiaran. A su lado se notaba una figura de perfil, un hombre que quizá ocupaba el lugar que en otro tiempo hubiera ocupado Feng. Ella pasó entre la gente con la sonrisa de quien desea controlar la escena. Cuando las modelos terminaron el desfile y los aplausos siguieron como una ola, la conducción del evento invitó a algunos patrocinadores a subir al escenario para entregar reconocimientos. Fue en ese momento, con la sala todavía caliente por la emoción, que Su Mingyue subió en un gesto que parecía calculado al milímetro. Ofreció el ramo de flores a Yang. Hubo silencio controlado, una maniobra pública que podría interpretarse como magnanimidad o como provocación. La cámara que enfocó a Yang fue cariñosa, y las imágenes rodaron por las pantallas. La propuesta de Su Mingyue se leía en varios códigos. Era un ofrecimiento que pretende cerrar la narrativa con un gesto simbólico. El público contuvo la respiración. Yang, de pie, con la gente observando, tomó una decisión que sería determinante. En lugar de recibir las flores como quien acepta una ofrenda que legitima a quien las entrega, Yang dejó que el ramo descansara unos segundos entre sus manos.
Miró a Su Miyue con la misma claridad con la que ahora miraba su propia obra, sin odio, sin rencor evidente, pero con una distancia que no se podía suplir con flores. Luego, con una tranquilidad que tenía quien ha hecho las cuentas con su propia historia, dijo en voz alta un gesto que la sala escuchó. Gracias, pero las flores no reparan lo que fue arrancado. Prefiero guardarlas, como recuerdo de que algunas cosas se pueden intentar comprar, pero no se pueden devolver. No era una réplica rudimentaria, era una despedida digna. Su Miyue pareció dolida, no por la pérdida de poder, sino porque su gesto no obtuvo el efecto que esperaba. La imagen de Yang con las flores en las manos circuló entre las cámaras, pero la nota era distinta. La mujer que había recibido humillación pública ahora aceptaba el ramo en sus propias condiciones. Feng, que había asistido sin hacer mucho ruido, ya no en su papel de marido, sino en el de un empresario que tenía que responder a presiones diversas, estaba en un palco lateral. Vio la escena con una nitidez que le recordó por qué algunas decisiones pesan. Vio a Su Miyue subir al escenario, ofrecer las flores, y sobre todo, vio cómo Yang, la mujer que había sido su compañera durante 7 años, las recibía con calma y sin necesidad de su aprobación. Para él, ese fue un momento de reconocimiento tardío. No hubo gesto dramático, apenas una mirada que, por primera vez desde largo tiempo atrás, expresó algo parecido a la pérdida. La ciudad desayunó al día siguiente con fotos de la pasarela. Los titulares, para variar, hablaron de la reinvención de una diseñadora y de la ironía de un ramo que terminó siendo un símbolo de autonomía. Yang continuó como antes, con su taller, con pedidos que crecían y con una agenda que ya no dependía de la aprobación ajena. Su abuela volvió a tejer, a mirar la televisión sin perder la costumbre de comentar las modas con la misma severidad de siempre. Gu Xiao, que recuperaba fragmentos, comenzó a armar su memoria con la disciplina de quien reconstruye un mapa. Feng, por su parte, regresó a la gestión con límites distintos. Sabía que la indiferencia tenía un precio. La justicia siguió su curso. Hubo sanciones, audiencias y algunas condenas no tan espectaculares como hubiera querido la prensa, pero reales en su efecto. Multas, inhabilitaciones para ejercer en ciertos cargos y una reputación que para algunos quedó dañada de forma irreversible. Su Miyue enfrentó cargos y su posición social ya no fue la misma. Algunos contratos se cancelaron y su presencia ya no fue requerida con el mismo fervor. En los tribunales, el tema de la manipulación de la verdad abrió debates más amplios sobre la ética en la gestión de la reputación y sobre el uso de recursos para moldear la opinión pública. Yang, sin buscar convertirse en mártir, se vio convertida en símbolo de una resistencia práctica, la de quien no se deja enterrar por la narrativa de otros. Con el tiempo, su nuevo atelier se transformó en un espacio que acogía a quienes quisieran aprender, que pagaba a proveedores de forma responsable y que presentaba colecciones que hablaban de cuerpos, no de estereotipos. Sus éxitos no eran estruendosos, eran constantes. La ciudad la aceptó como quien reconoce a quien trabaja con honradez. Su nombre y su marca empezaron a ser una promesa de calidad antes que un apellido que necesitara defensa. En alguna tarde de lluvia, Yang fue a una cafetería sin maquillaje, con un abrigo que le sentaba bien y sin la necesidad de gestos que calibrasen su presencia. Se sentó y miró su teléfono con cierta indiferencia práctica. Un mensaje breve de Gu Xiao llegó. «Estoy mejor. Gracias por quedarte». Ella contestó con un emoji que en su simplicidad llevaba la ternura contenida de quien ha entendido que las cosas se recomponen de a poco. La abuela, al enterarse de la última muestra, fue al atelier y se apoyó en la mesa de corte con esa soberbia de quien ha visto a su nieta volver a ser quien era. Le dio un beso en la frente y dijo con la voz rasgada de tanto haber callado: «Me enorgullece que no cedieras a la comodidad del silencio». Yang sonrió, y esa sonrisa fue un mapa de todas las decisiones tomadas. Feng, en su soledad nueva, miró en más de una ocasión la foto en la que su antigua esposa aparecía con un ramo de peonías. No era la misma imagen que había iniciado todo. Esa vieja foto ahora vivía junto a otra, la de Yang en el escenario con el ramo que Su Miyue quiso darle. En alguna parte de su pecho, el egoísmo que lo había llevado a priorizar la empresa comenzó a confrontarse con un vacío que no se llenaba con gestos corporativos. No hubo redención espectacular, ni reconciliación forzada. Hubo una lección que le devolvió una comprensión tardía sobre el precio de la indiferencia.
La historia cerró entonces como se cierran las cosas que no necesitan concluyentes, con dignidad práctica y con consecuencias reales. Yang no buscó la venganza, buscó la restitución de su obra y la libertad de ser. La ciudad le devolvió la voz, y la libertad llegó sin estridencias, pero con firmeza. Los culpables, los que manipularon la verdad con dinero y con favores, enfrentaron la ley, y sobre todo, el desprecio público que jamás compran. La última imagen que quedó en la memoria de todos fue pequeña y clara. Un ramo de flores, sostenido por una mano que no era la de Feng ni la de Su Minyu, sino la de Yang. Ella lo miró como quien mira un objeto que conoció demasiado bien, una señal del pasado que ya no tenía el poder de definir su futuro. Las flores finalmente eran suyas, para interpretarlas. Y en esa interpretación, hubo algo que el título de los periódicos no dijo. No era la flor la que definía el amor ni la traición. Era la forma en la que una mujer decidía seguir creando. Punto. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que aprecie finales en los que la dignidad vence a la performance. Suscríbete para no perder las próximas entregas.